Hola queridos amigos, bueno, soy Juan Carlos y estamos hoy en un sitio bastante peculiar. Me encuentro ahora mismo en la puerta de lo que es la finca principal Jasna Poliana, que es bueno, la residencia donde pasó la mayoría de años de su vida León Tolstoy, como lo conocemos en español, en el gran escritor Tolstoy. Y bueno, vamos a dar un pequeño paseo por lo que son los principales puntos de lo que es su finca principal. Ten en cuenta que Tolstoy murió con 82 años, nació en el año 1828 y murió en el 1910. Y este territorio, esta finca, aunque él estuvo mucho tiempo en Moscú y en San Petersburgo, es donde más le gustaba estar. ¿Dónde se encuentra? Bueno, estamos en lo que es la región de Tula. Tula es una ciudad bastante importante, en el sur de Moscú. Al sur de Moscú está a unas 2 horas y media en tren aproximadamente. Y bueno, de Tula a unos aproximadamente 14 kilómetros hacia el sur, ya metido un poco en el bosque, se encuentra en la finca Jasna Poliana. Vamos a hacer un vídeo de unos 30 minutos aproximadamente viendo las principales edificaciones. Ten en cuenta que no todas las que están son las originales y bueno, las construcciones de madera son reproducciones ya que se han perdido con el tiempo. Entonces voy a cambiar un poco la cámara y vamos a ir caminando y vamos a ir viendo algunos lugares de interés. Aquí y vamos a ir andando. Aquí a la izquierda tenemos el gran estanque. Ten en cuenta que esta zona tiene aproximadamente 40 hectáreas, o sea que es muy grande, y para llegar a algunos puntos pues hay que caminar bastante, ¿no? Entonces vamos a ver en la zona principal de lo que son todo este territorio. Ten en cuenta que esto que estamos viendo está más indicado para lo que es el turismo interno, el turismo un poquito más profundo de Rusia, no solo Moscú y San Petersburgo, que es lo que normalmente la gente conoce y lo que realmente, bueno, la gente viene a visitar. Entonces vamos a mostrar un poco lo que es la otra visión de lo que es otros lugares, ¿no? más profundos en la cultura rusa, como son, ¿no? Además del gran estanque, aquí tenemos un puente bastante conocido, que está un poco en la zona de abajo, que está hecho de abedul, que es una reproducción, por supuesto, es bastante conocido. Es un puente construido en abedul, ahora mismo ya no es el original, pero lo han vuelto a reconstruir ahí abajo. Y bueno, ¿a quién pertenecía esta finca? Esta finca pertenecía o le llegó a Tolstoy. Ten en cuenta que Tolstoy era una persona que era de la nobleza, ¿no? Era una nobleza, y pertenecía al abuelo por parte de madre, ¿no? El abuelo materno de Tolstoy, que se lo regaló a su madre, a la madre de Tolstoy, como bueno, cuando se iba a casar, ¿no? Pues le regaló esta finca en propiedad. Entonces, además de esta finca existían otras, ¿no? Y cuando se repartieron la herencia, ¿no? Pues esta zona o este territorio pues le tocó a Tolstoy. Entonces Tolstoy era una persona que cuando se enteró que le había tocado este trozo de tierra se ilusionó mucho y empezó a cuidarlo con mucha intensidad, ¿no? Aquí, bueno, esos gritos que se dan de fondo son bodas, porque aquí, como es un lugar bastante conocido, es muy bonito, muy natural, pues la gente suele venir a celebrar aquí los matrimonios, a hacerse fotografías, y se dan cuenta, bueno, los ríos de gente subiendo hacia arriba son espectaculares. Ahora aquí, subiendo a la izquierda, ya vemos el primer edificio. Hay una serie de construcciones bastante interesantes, y aquí a la izquierda esa casita que vemos no era la casa donde él vivía, sino la utilizaba de una especie de oficinas, ¿no? Ahí pues bueno, llevaba la contabilidad o toda la gente que trabajaba en la finca, los campesinos, pues cosían o realizaban diversas tareas, ¿no? No era la casa principal. Así que bueno, era una de las construcciones que existe. Hay algunos caminos que no existían en originales y se han recuperado.
para lo que es la construcción de esta finca, como el que se accede desde este camino principal hacia ese edificio, se ha tomado. Además, en este lugar que tenemos aquí, como decimos, pertenecía anteriormente a la madre. Él nació aquí, en esta finca. Incluso se conserva el sofá donde la mujer o la madre dio a luz a Tolstoy. Está dentro de la casa principal. Y bueno, lo que pasa es que el edificio original donde él nació ya no está, no se encuentra, ¿no? Se eliminó de aquí, ¿no? Entonces las casas que quedan no son las donde él nació personalmente. Aquí a la derecha tenemos una especie de invernaderos pequeñitos, donde bueno, aquí se había incluso frutas como fresas. Los invernaderos cultivaban fresas, cultivaban por ejemplo melocotones, y los podían comer durante temporadas bastante peculiares, ¿no? Porque aquí, como comprenderán, en invierno y en el siglo XIX pues no existían supermercados. Entonces más o menos la nobleza o la gente que tenía grandes fincas pues tenía sus invernaderos y tenía esa producción de frutas exóticas que las consumían en diferentes épocas. Este edificio que tenemos aquí a la izquierda, pequeñito, ¿qué son? Pues son los establos, son como las caballerizas donde tenía los caballos. A Tolstoy le gustaba muchísimo los caballos y montar a caballo. Dicen que, como curiosidad, le encantaba tanto montar a caballo que se pasó, si se suman todo el tiempo que estuvo a caballo, estuvo más de 7 años montando a caballo. O sea, era una locura. Le gustaba mucho la naturaleza, le gustaba mucho también el deporte. Un poquito más adelante veremos donde él hacía deporte, es bastante curioso. Además, bueno, además de ser un escritor universal, ¿no?, que escribió más de 200 obras, ¿dónde las escribió? En esta finca, ¿no? Cuando veamos la casa donde él vivía, pues veremos que ahí en ese lugar es donde escribía sus grandes obras, sobre todo las universales o las más conocidas como Ana Karenina o Guerra y Paz, la importantísima Guerra y Paz, pues fueron escritas en este lugar. Quitemos las caballerizas. Incluso aquí se pueden hacer excursiones bastante curiosas, como es, montar a caballo por la finca, porque claro, 40 hectáreas es prácticamente imposible verla en un tiempo tan corto y tan rápido, ¿no? Vamos a caer por aquí, en este caminito. Aquí hay una excursión, en ruso por supuesto, y vamos a ir subiendo. Si se dan cuenta, estamos en otoño 2021, y ya van cambiando el bosque ruso de color, ¿no? Llega el otoño dorado, ¿no? Que es como dice, que como es tan boscoso el país, pues empiezan a cambiar los árboles de color y se convierte, parece realmente que es un espectáculo, ¿no? La naturaleza cómo cambia en este otoño. Se ponen totalmente dorados los campos. Bueno, lo irán viendo durante el recorrido, ¿no? Ahí adelante se empieza a ver otra edificación, que era otra casita. Ten en cuenta que esta finca fue cambiando con el tiempo. Antes les he comentado que a Tolstoy le gustaba mucho el deporte y correr. Como anécdota, dice que él desde aquí hasta Moscú fue andando 3 veces. 3 veces, o sea, una auténtica locura. Son más de 200, si sumamos 14, por lo menos 250 kilómetros para ir a Moscú y después para volver. O sea que es una persona que le gustaba bastante caminar, ¿no? Y pasear. Entonces, también, como le gustaba mucho el deporte, tuvo 13 hijos. 13 hijos. Le gustaba mucho la naturaleza, y con la mujer con la que se casó también, no era una campesina, como comprenderán, una mujer de ciudad, y se la trajo aquí, a vivir aquí, que es donde a él le gustaba. Y tuvo 13 hijos. 13. Así que se nota que le gustaba el deporte, ¿no? Así que, de esos 13 hijos, no todos vivieron, murieron 5, y sobrevivieron 8. Ten en cuenta que
la sanidad y los medios que había no eran los mismos que hay ahora, ¿no? Entonces, de los 13 hijos, 5 murieron de pequeños y 8, bueno, siguieron viviendo, ¿no? Llegaron a tener vida. Esta edificación sí era una casa donde se vivió, o donde vivieron, porque a medida que la familia crecía, pues tuvieron que ir construyendo más edificios, ¿no? Entonces, este fue uno de ellos. Y como curiosidad, este edificio tiene 2 plantas, y la segunda planta, ahora me voy a echar un poco hacia atrás, vamos a ir caminando un poco por aquí. Por aquí. Como curiosidad, la segunda planta, que ahora la grabaremos cuando giremos, la segunda planta él creó una escuela. Esa escuela, ¿para quién fue dirigida? Para los campesinos, porque Tolstoy tenía una manera de vivir y una manera de pensar bastante, bueno, moderna, ¿no? Moderna. Él era una persona en el cual creía en la propiedad privada y lo que era, bueno, en ese país, en esa época, tenga en cuenta que Rusia, cuando nació en el 1828, existía la esclavitud en Rusia. La esclavitud en Rusia estará hasta 1861, cuando Alejandro II la abole. Pero eso no quiere decir que los rusos dejarán de ser esclavos, porque ten en cuenta que la esclavitud en Rusia, o la gente estaba ligada a la tierra, vivía en las fincas de los señores y bueno, no se podían independizar así como así. Entonces siguieron viviendo dentro de las fincas. Tolstoy era una persona bastante moderna y bastante también anarquista en su forma de pensar, y él le daba o le pensaba dar derechos y cultura a sus campesinos. Entonces, bueno, él creó dentro de su casa, de su finca, escuela, en ese edificio de la segunda planta, y estuvo trabajando y dándole cultura a los niños de los campesinos, a sus propios campesinos, durante 3 años. ¿Qué ocurrió? Que la gente se chivó, hubo algún chivatillo, donde, bueno, él se chivó que aquí hubo una especie de escuela, y vino lo que es la Guardia Imperial a ver que realmente había aquí una escuela, y como no tenía licencia, pues se la cerró. Es bastante curioso. Además de la casa que tenemos aquí detrás, si se fijan, vamos a girar un poco porque la cámara aquí ahora, hay otra casa, y entre esa casa de allí detrás y esta casa que tenemos aquí, que es la que hemos grabado antes, este de aquí, hay este territorio de aquí, que es donde dice que estaba la casa original donde nació él personalmente. E incluso tenemos una piedra, que la vemos ahí debajo, lo que pasa es que están ahí dando una excursión y no me quiero acercar, que es una de las piedras que es los cimientos de la casa donde él nació, que se encontraba aquí. Esta es la zona más elevada de lo que es la finca, la zona más elevada, y me giro un poco hacia atrás, pues se ve todo lo que es la finca hacia el fondo, y hacia abajo. Incluso se ven al fondo las casitas allí, que eran, o dicen que son todavía, de los campesinos y de los siervos que tenía Tolstoy, que vivían alrededor de toda la finca señorial, y esos son los nietos, ¿no?, de esa servidumbre que tenía en la finca, que siguen viviendo en este entorno. Esta casita que tenemos aquí de madera es bastante curiosa, porque como Tolstoy tenía una manera de pensar tan moderna, tan alternativa, era un escritor, era bastante conocido, se carteaba incluso con el Dalai Lama, ¿no?, con esa forma de pensar tan moderna que tenía, ¿no?, en el cual decía que, por ejemplo, el producto que la persona trabajaba sí era de su propiedad, pero la tierra, como tal, los recursos naturales no pertenecían a nadie. Entonces Rusia, viviendo en una autocracia en el cual había un emperador que era el dueño de todo, pues no era bien visto tampoco ni por el emperador esa forma de pensar, y también no era muy bien visto por la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia, él era creyente, pero no le gustaba nada la iglesia como culto, ¿no?, como organismo. Él creía en Dios, pero no era partidario de las cosas que hacía la iglesia. Entonces incluso fue excomulgado. Y esta casita la construyó ¿para qué?
como era tan, bueno, tan moderno, la gente que venía a visitarla, realmente pues la tenía como casita para que se hospedara y viviera ahí. Es bastante curioso. Y por ejemplo, una de las curiosidades que también de esta casa es que su hija, que estudió medicina, una de las hijas de Tolstoy, la utilizó como consulta médica. ¿Para quién? Para el campesinado, o sea, para sus campesinos cuando estaban enfermos, lo utilizaba de consultorio para ellos. Pero principalmente cuando venía gente a visitarlo y a verlo a su casa, pues los alojaba ahí, ¿no? Y bueno, aquí detrás, voy a girar un poco, por aquí, vamos a ver donde hacía gimnasia Tolstoy. Voy a girar un poco la cámara. Por aquí. Esto de aquí. Esto de madera verde es donde hacía Tolstoy sus ejercicios, o sea que era su gimnasio personal. Incluso dice que detrás jugaba un juego bastante conocido, en que se jugaba con un palo, en el cual se hacía una construcción de madera y se arrojaba el palo, y el que más con el palo golpeaba esa construcción y tiraba más construcción, pues el que ganaba, ¿no? Y bueno, continuamos por aquí, y aquí sí tenemos la casa principal donde él vivía, ¿no? Como decimos, donde él nació no existe ya, se conserva alguna piedra, pero la casa donde él vivía es esta. Al principio era más pequeñita, posteriormente se le añadieron, bueno, en los laterales se ven construcciones en alternativa, o bueno, añadidos que se hicieron a la casa principal conforme la familia crecía, ¿no? Como curiosidad, en esta casa se conservan más de 40.000 objetos, 40.000 objetos, y se conservan una biblioteca de él, personal, ¿no? En el cual, bueno, tenemos más de 20.000 libros, una auténtica locura, incluso marcados y firmados por él. El sitio, o bueno, donde él nació, ¿no? El banco de cuero donde la madre dio a luz a Tolstoy, y se encuentra aquí, bueno, en esta especie de museo, ¿no? Que es aparte. Lo que es la visita al territorio cuesta 100 rublos y la visita con el interior cuesta 550 rublos ahora mismo. Vamos a continuar un poco por encima y vamos a continuar hacia la casa trasera para verla, ¿no? Y bueno, además de estos edificios, comentarle que, bueno, la mujer de Tolstoy, con tantos hijos que tenía mucha polémica con lo que es, bueno, la forma de ser de Tolstoy, ¿no? Porque él incluso quiso rechazar, ¿no?, los derechos de sus libros, ¿no? Y claro, la mujer no estaba muy de acuerdo con él y tenía muchísimas polémicas porque, bueno, le tenía que dar de comer a 8 hijos, ¿no? Y él, bueno, se pasó parte de su vida ya, bueno, prácticamente trabajando en el campo con sus propios campesinos, cultivando y segando en el campo, o sea que hacía vida prácticamente humilde, ¿no? Siendo de la nobleza, pues terminó con una vida totalmente humilde. Y la mujer, bueno, estaba bastante enfadada con él en ese sentido, por eso, ¿no? Porque pues tenía que alimentar a 8 hijos y el dinero que ganaba de las publicaciones y de las impresiones de los libros, pues era lo que tenía para mantener a sus 8 hijos, ¿no? Entonces eran, bueno, bastante peculiares. Y es curioso que la muerte de él se dio de una neumonía, huyendo de su propia familia. Él corría, o salió corriendo, tuvo, bueno, varias crisis de personalidad también, y él salió corriendo de su mujer, de esta finca, salió corriendo, huyendo de su mujer y de sus hijos. Y bueno, como salió corriendo en invierno, se resfrió y murió de una neumonía que le acarreó ese resfriado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente él rechazó
toda la propiedad privada de esta finca, todas las propiedades que tenía las abandonó, y finalmente sus hijos son los que se quedaron con lo que son las propiedades y los derechos de los libros, porque la mujer insistió, si no también la hubieran perdido. Y ahora mismo este museo, que realmente se inaugura un poco después de lo que es la entrada de la Unión Soviética, ¿no?, pasó, o lo dirige ahora el nieto, el bisnieto, perdón, de Tolstoy, porque, bueno, lo dirige, ¿no?, lo que es la finca familiar. Pero el museo, bueno, pues pertenece prácticamente al Estado, pero es inaugurado después de la llegada de la Unión Soviética. Se hacen, bastantes excursiones de diversas índoles. Te pueden vender, por ejemplo, las manzanas que se cultivan aquí, porque por lo visto aquí dentro de la finca, como es tan grande, es totalmente gratuito comer manzanas. Si hay más de 40 tipos de manzanas, y te puedes meter en los manzanos perfectamente y comer y disfrutar de cualquier manzana. Es bastante curioso que vas caminando y hay numerosísimos bosques de manzano, que bueno, el manzano es un árbol ruso total, es muy ruso, es un manzano, y está completamente lleno, que puedes ver la gente. Ahora mismo no hay ninguna, pero la gente viene aquí y recoge, se trae las bolsas y va recogiendo lo que son las manzanitas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a continuar un poco hacia el fondo, hacia la derecha, ¿no?, de esta finca, para ver dos lugares también bastante señalados. Como a él le gustaba tanto pasear, pues la mujer le construyó un banco que está metido ya un poco más en el bosque. Tenemos que seguir este sendero, este camino, y al final, bueno, girar a la derecha, ¿no?, y prácticamente en 1 kilómetro encontraremos el banco donde él le gustaba sentarse, y también iremos a ver dónde él está personalmente enterrado, porque bueno, que también hay que andar 1 kilometrito aproximadamente. Él fue bastante humilde también, incluso para lo que es el enterrarse, ¿no? Él no quiso ningún culto religioso ni ningún símbolo, y ahora cuando nos acerquemos a la tumba lo verán, ¿no?, que es, bueno, sorprendente que esté, bueno, en medio de un bosque. Está en medio del bosque, hay una especie de montículo y está ahí Tolstoy, vamos, sin ningún adorno ni nada, de manera bastante humilde, ¿no? Así que, bueno, vamos a cortar un poco el vídeo, y volveremos a grabar después de llegar a la tumba, porque bueno, está bastante lejos y vamos a acelerar un poco, si no se haría demasiado largo lo que sería el vídeo, ¿no? Así que nada, que sepan que estamos aquí, en un lugar, bueno, bastante importante en lo que es dentro de la cultura rusa, ya que bueno, en estos árboles pues se escribieron grandes obras de la literatura universal. Que nada, un saludo, y ahora volvemos en un momentito.
Bueno, venimos caminando por aquí por la finca, como es tan grande, y bueno, nos hemos cruzado con uno de los sitios también más famosos que tiene este lugar, que es lo que es el banco preferido donde él se sentaba en su finca. Además hay varias fotos conocidas de lo que es Tolstoy. Se encuentra fotografiado aquí en su finca y precisamente está en este banco. Por supuesto, el banco no es el original, porque tengan en cuenta que es madera y la madera se pudre. Entonces, una reproducción o una copia de abedul del banco en el cual estaba o él se sentaba habitualmente. Si buscan fotos, se encontrarán algunas fotos, ¿no?, de él en este famoso banco, pero bueno, no el original, ¿no? Así que os voy a enseñar el banco para que vean dónde está situado en este lugar tan bueno, tan bonito, ¿no?, rodeado de árboles. Así que aquí, y aquí se encuentra. Han puesto aquí pipas, bueno, siemichki, como dicen aquí. Aquí está su banquito de abedul, como digo, es una reproducción, pero es el banco de su finca, donde se encuentra. Fíjense dónde se encuentra, aquí en un claro del bosque. Estamos en otoño, entonces están cambiando todos los árboles de color, ¿no? Se llama el otoño dorado ruso, ¿no? Aquí hay dos personas que están disfrutando aquí de las pipas y del paisaje también, y se encuentra aquí, bueno, lo que es el banquito, donde él se sentaba habitualmente, en una zona arbolada completamente, llena de bosque. Y bueno, ahora después de este paseíto pues vamos a ir a ver lo que es la tumba, ¿no?, que es donde vamos a terminar la ruta, ¿no? Así que bueno, me despido hasta, como las distancias son bastante largas, más de 1,5 kilómetros andando, pues voy a cortar un poco y volveré a retomar el vídeo cuando esté cerca de lo que es la tumba. Así que bueno, me despido hasta dentro de un momento. Bueno amigos, ahora estamos andando bueno, de lo que es el centro de la finca hacia donde reposan los restos de Tolstoy, aquí en Yasna Poliana. Él murió en el 1910 a los 82 años de edad, bastante mayor. Y bueno, ¿por qué tan lejos de lo que es la casa principal? Ya que la casa principal está aproximadamente a 900 metros, 1 kilómetro de donde está enterrado. Bueno, dicen que él cuando era joven y jugaba con sus hermanos, hay una leyenda en el cual se dedicaban a buscar un palito verde en ruso, y se suponía que si lo encontraban en esos juegos, había una leyenda un poco utópica en el que decían que el mundo cambiaría, no habría paz, no habría más guerras entre los países, etcétera, ¿no? Entonces, como él jugaba en esta zona buscando ese palo con los hermanos, pues eligió este lugar para ser enterrado. Fíjense que aquí está su tumba, aquí en medio del bosque, pues está su tumba. Si se dan cuenta, no tiene ningún símbolo ni religioso, ninguna cruz ni nada. Él rechazaba, era creyente, pero rechazaba lo que lo que es la iglesia, ¿no?, como entidad. Así que bueno, de la manera más sencilla, pues fue enterrado aquí en su finca, y desde esa época de 1910 pues aquí reposa. Así que bueno, delante de lo que es justamente el lugar donde está enterrado este gran escritor universal, ¿no?, pues terminamos lo que es la ruta. Les aconsejo que vengan aquí a Yasna Poliana, porque es una zona bastante bonita y única, ¿no? Van a disfrutar de la naturaleza y van a ver un sitio completamente espectacular. Así que nada, me despido con un saludo, me voy a cambiar la cámara para que me vean. Y desde aquí, desde este maravilloso bosque, pues
nos despedimos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.